decía mi esposa en el principio, estamos celebrando el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, Palm Sunday, como se llama en inglés. Así que mi hermano le repartió unas ramas, ¿cierto? Levante esa rama. Eso es algo simbólico, ¿cierto? Eso es algo simbólico que le estamos diciendo al Señor: Hosana, sálvanos, bendito es el que viene en el nombre del Señor. El sermón del día de hoy lleva por título La entrada triunfal de Jesús. Y vamos a estar leyendo en Mateo, en el capítulo 21, del verso 1 al 11. Así que si usted está conmigo, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie con mucha reverencia delante del Señor, tome su Biblia y si no ha traído, que se compre una, no sea tan mezquino. No, bueno, si no ha traído su Biblia, puede leer la pantalla. Puede leer la pantalla. No se enoje, son bromas. No se enoje. Tenemos que tener el gozo del Señor, ¿o no? Amén. Si no ha traído su Biblia, puede estar ahí leyendo la pantalla, pero quiero animarle a que pueda tener su Biblia, comprarse una Biblia física. Yo sé que la tenemos en el celular y todo, pero siempre tener una Biblia física siempre es recomendable en una casa de un cristiano. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor. Mateo capítulo 21, verso 1 al 11, dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto a un burrito, desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice, respóndale, el Señor los necesita y luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, este es el pasaje de Mateo en el capítulo 21, pero también encontramos este pasaje en los evangelios sinópticos, en el evangelio de Lucas, en Marcos. Obviamente que estos evangelios pueden tener algunas diferencias porque están vistas desde perspectivas diferentes. Quiero, antes que todo, primero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Siempre para mí poder verle es motivo de gozo. Cuando yo no le veo, realmente le extraño. Y si le escribimos, también mi esposa me ayuda con las damas, si le escribimos por qué no lo hemos visto, no es para molestarle, sino es porque realmente nos interesamos por su vida y queremos que usted pueda seguir creciendo en el Señor. Así que estamos celebrando lo que es celebrado por décadas, por cientos de años, por los cristianos, como una tradición, el Domingo de Ramos, que marca el comienzo de la Semana Santa, o sea, es el tiempo del año en que nosotros recordamos la pasión de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, creo que no está de más decir que nosotros como cristianos, ¿cierto? Todos los días tenemos una relación con el Señor. No hay un día más importante que otro, porque entendemos que nuestra relación es a diario con el Señor. Sin embargo, también entendemos que hay personas que durante esta época, especialmente durante esta semana, tienen una disposición a ver películas de Jesús, a
a asistir a la iglesia y eso es algo bueno, es algo bueno. Pero queremos que nuestra relación con el Señor no sea algo que sea temporal, sino que sea algo que sea perdurable. Incluso algunas personas, en este tiempo existe el debate, ¿puedo comer carne o no? Por una tradición. No comen carne, pero baten la lengua durante toda la semana. Se abstienen de carne y el pecado durante la semana está a la flor del día. Entonces, el Señor más bien quiere una actitud del corazón. Ahora, si usted se siente mal comiendo carne, yo le aplicaría el principio de Romanos capítulo 14 con respecto a conciencia. Si usted se siente mal, no coma carne. Pero los que tenemos la conciencia limpia, no tenemos problema en comernos un asadito. Cuando Jesús hace su entrada a Jerusalén, todos le gritaron, ¡Hosana! Cantábamos ahora recién, ¡Hosana! En las alturas. ¿Qué significa en el original? Sálvanos ahora. Ahora, esta declaración no era tan solo una declaración de adoración. A través de esa declaración, todas las personas están adorando al Señor. Pero no es tan solo una declaración de adoración, sino también el pueblo estaba clamando por una liberación física de parte del Imperio Romano. Recuerde que en la época de Jesús, el pueblo judío estaba el dominio del Imperio Romano. Así que esta exclamación es una exclamación profética, porque ya había sido anunciado, pero también es una exclamación no tan solo de adoración, sino también es un grito de auxilio. Sálvanos, Jesús, libéranos de esta opresión. Y ellos estaban esperando un libertador, pero no un libertador como Jesús se mostró, sino que ellos esperaban un libertador que viniera con las armas, que pudiera levantar un ejército y pudiera vencer el Imperio Romano. Ese era el tipo de Mesías que el judío tenía en mente. Pero el Señor les dijo, mi reino no es de este mundo. Muchos pensaban que Él venía a establecer un reino, iba a derribar al Imperio Romano, iba a establecerse y autoproclamarse como rey. Esa no era la misión de Jesús para llegar a la tierra. Estamos en tiempos donde nosotros necesitamos exclamar de igual manera al cielo y decirles al Señor, sálvanos, rescátanos. Jesús está entrando a Jerusalén y la multitud lo está recibiendo. Ahora Jesús constantemente lo está rodeando a usted, está rodeando su vida y Jesús está interesado en salvarle. Ahora la pregunta es, ¿usted le va a dar la bienvenida al Señor? ¿Sabe qué? Ellos estaban gritando a Jesús, Hosana, pero hubo muchas personas que no les gustaba lo que estaban viendo. Mire lo que dice Lucas, capítulo 19, verso 39 al 40. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús le dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora, ¿usted sabe por qué los fariseos están diciéndolo eso a Jesús? Ellos conocen las profecías, ellos conocen el significado de las palabras y ellos saben que eso es un acto de adoración a Jesús. Y los fariseos, como bien sabemos, rechazaron a Jesús como Mesías. Entonces ellos le están reclamando a Jesús, ¿por qué permites que ellos te adoren como si tú fueras Dios? Y Jesús le dice, si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús permite esa adoración porque Él es el Hijo de Dios y Él es el merecedor de toda la alabanza y toda la adoración. Nunca permitas que nadie calle tu alabanza. Hay muchas personas que van a querer callar tu alabanza. ¿Qué te pasó ahora?
Si tú antes eras de esta manera y ahora te crees santo, ahora quieres ir a la iglesia, ahora estás cambiando. El diablo va a tratar de avergonzarte, de recordarte tu pasado. No te calles, sigue adelante. Aunque te caigas, levántate y sigue adorando al Señor. Este no es un camino fácil. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer pecado, pero esto es para valientes. Tenemos que levantarnos y seguir adelante en el Señor. No permitas que nadie calle tu oración y no permitas que nadie te aleje del Señor. Estos fariseos querían alejar al pueblo de la adoración de Jesús. Lo persiguieron. No permita que hay gente que haya a tu alrededor que quiera alejarte de tu relación con Jesús. A veces simplemente hay que tomar decisiones drásticas. Cuando hay gente que no te son de edificación, tienes que sacarlas de tu vida. Está bien, somos llamados a influenciar a las personas, claro que sí. Pero cuando eso ya se torna en una mala influencia, cuando ya la persona no quiere recibir al Señor y más bien está influenciando negativamente sobre tu vida, es tiempo de detener esa relación. ¿Sabe qué? Muchas veces Dios no nos habla con palabras. Jesús entró, Él no mencionó ninguna palabra y Él entró en ese asno. No mencionó nada, sin embargo, la multitud. Pero Él con esa entrada, Él estaba entregando un mensaje. A veces existe lo que se llama la comunicación no verbal. ¿Ha escuchado eso, la comunicación no verbal? No, usted no tiene que decir con palabras, pero su rostro a veces, los movimientos de su cuerpo lo delatan. Cuando nosotros a veces cuando yo como pastor he tenido algunas conversaciones con algunas personas, me doy inmediatamente cuenta lo que están sintiendo porque su rostro lo dice todo. Ciñen la ceja. Hacen movimientos con la cara. Eso es comunicación no verbal. Jesús está entregando un mensaje solamente por su presencia y por lo que está haciendo. Él está cumpliendo una profecía. Jesús le habló al pueblo a través de su sacrificio. ¿Sabes? Quiero decirte algo en este día, y esto es algo bien importante. Tus palabras son más importantes. Tus palabras son importantes, pero más que tus palabras lo son tus acciones. ¿Sí o no? Uno puede decir mucho. Cuando a uno lo entrevistan para un trabajo, usted va a contar lo bonito de usted nomás, ¿o no? ¿Quién le va a decir a la persona que lo está entrevistando, mire, ¿sabe qué? Yo soy bueno para la pestaña. Así que probablemente voy a llegar tarde 3 veces a la semana y probablemente no dure mucho en este trabajo. Usted no le dice eso, ¿cierto? Hábleme de sus cualidades. Sí, yo soy muy responsable, soy una persona comprometida con el trabajo. Usted le va a hablar puras cosas lindas de usted. Es natural. Siempre humanamente tratamos de ocultar lo malo de nuestra vida, ¿sí o no? Como le he dicho otras veces, a veces cuando yo converso con personas, me he sorprendido. Realmente han habido muy pocas personas que han abierto su corazón a mí. Y como pastor, y eso realmente me permite poder ayudarles. No se imagina usted las cosas que me han confesado algunas personas, cosas fuertes, que no cualquiera las confesaría, pero han entendido que obtener la ayuda de un líder espiritual les va a ayudar a poder vencer ese problema. Así que nuestras palabras son importantes, pero más que nuestras palabras son nuestras acciones. Nuestros pensamientos dan origen a las acciones.
Usted, antes de hacer algo, usted primero lo piensa. Un ladrón que va a asaltar un banco, no es que pasa por el lado del banco y se le ocurre asaltar el banco en ese momento, no. Él está desarrollando un plan, estrategia, visita al banco, lo conoce, ¿cierto? Ve la hora que abren, la hora que cierran, cuánta gente, cuál es el día mejor. Él hace una estrategia, está pensando antes de actuar. Por lo tanto, nuestros pensamientos dan origen a las acciones, por eso que es importante lo que cree. ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted cree da origen a lo práctico. Este miércoles pasado, en nuestro discipulado online, le recordaba esto a nuestros hermanos. Tenemos que estudiar la palabra para tener una buena teología, porque lo que creemos se refleja en lo que hacemos y se traduce en acciones. Hay gente que tiene una mala teología, por lo tanto, se repercute en una práctica errónea, alejada de las Escrituras. Por ejemplo, probablemente no todas las iglesias de origen pentecostal, hay algunas reformadas, pero la mayoría se adhieren a una declaración doctrinal generalmente obtenida de la teología sistemática de Meyer-Perman. Y esta teología sistemática, entre uno de los fundamentos, dice que la evidencia de tener el Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas. Usted puede visitar algunas páginas de iglesias pentecostales y usted puede ver en la teología, en su declaración doctrinal, y lo dicen abiertamente, la evidencia de tener el Espíritu Santo es que alguien hable en lenguas. Eso es falso, porque las lenguas son un don espiritual y no es dado a todos. Por eso que algunas personas en esas iglesias se frustran porque los tratan como ciudadanos de segunda categoría. Si ellos no hablan en lengua, entonces no tienen el Espíritu y se frustran. Por eso que es importante lo que usted cree, porque va a afectar en la práctica lo que usted haga, su comportamiento. Como iglesia creemos que el bautismo del Espíritu Santo se produce en el momento de la salvación. Ahora, lo que ocurre después es la manifestación del Espíritu Santo. Pueden haber muchas manifestaciones y en personas pueden manifestarse de diferente manera. A veces, después de haber sido sellados con el Espíritu, tiempo después las personas pueden recibir la visitación del Espíritu Santo y recibir un don espiritual. Pero el bautismo del Espíritu Santo solamente se recibe una vez en el momento de la salvación. ¿Se da cuenta por qué es importante lo que creemos? Porque si usted cree que hablar en lenguas es la evidencia del Espíritu Santo y usted no habla en lengua, usted va a estar desesperado. Yo quiero hablar en lengua. Va a querer hablar en lengua. No todos hablan en lenguas. Es un don. Así que lo que nosotros pensamos se traduce en acciones. Decirle a tu esposa que la amas es importante, ¿sí o no? ¿Cuántos están casados aquí? ¿Le dice usted a su esposa que la ama? Sí, tiene que decirse. Pero más importante decirle que la amas es que se lo demuestres. ¿Me amas? ¿Por qué no me ayudas con los trastes? Ah, no, eso no lo hago yo. ¿Por qué no me ayuda a meter esta ropa a la lavadora? Ah, no, yo no hago eso. Pero si dijiste que me amas. Y si tú me amas, tienes que también aliviar mi carga. Tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Así que podemos decir te amo, y es bueno, pero tenemos que demostrarse a nuestras esposas. Tenemos que predicarles a otros de Cristo. Es importante,
¿Es importante predicarle a otros de Cristo? Por supuesto que sí. Pero más importante es que ellos vean que tú estás viviendo lo que predicas. ¿Sí o no? Porque si no, somos como el pastor Gatica, que predica pero no practica. Así que tenemos que ser practicantes. Santiago dice, no sean tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Al Señor no le gustan los que hablan mucho, más bien le gustan los que accionan, los que ponen en práctica su palabra. Porque hay muchas personas, yo lo escucho todo el tiempo, sí, yo amo al Señor, pero no lo demuestran con su vida. No tienen un compromiso con el Señor, no sirven a su iglesia, no son generosos. Podemos decir muchas cosas. En el versículo 2, nosotros vemos que Jesús les pide algo interesante a sus discípulos, que fueran a buscar una burra que está atada. Esto es algo que me capta mucho la atención, porque imagínense, en tal lugar les da las coordenadas, Jesús, van a encontrar una burra que está atada, y si alguien les pregunta, dígale, el Señor lo va a tomar prestado y lo va a devolver. Imagínense yo los discípulos, yo si hubiera sido uno de sus discípulos, habría ido con temor, pero Dios ya había preparado todo. Dios quiere usarnos, pero primero, antes de hacerlo, Él quiere desatarnos de todo pecado. Así que esta burrita fue desatada junto a su pollino para servir al Señor. Ahora nosotros tenemos que ser desatados. Ahora quizá usted me está diciendo, pero el pastor me está comparando con un burro. No, la verdad que no. Pero el burro puede representar el pecado que tenemos que dejar ir, que tenemos que desatar. Ahora, siempre se asocia el burro con algo malo, ¿sí o no? Yo recuerdo en mis tiempos de la escuela, ¿cierto? Alguien que era un poco durazno, tenía cuesco de durazno en la cabeza, un poquito difícil de que aprendiera las cosas, y este es bien burro, le decían. O cuando una mamá retaba a un hijo, ¿cierto? Y era porfiado, le decía, eres bien burro. Así que la palabra burro siempre se asocia con algo negativo. Cuando eres desobediente te dicen eres un burro. ¿Sabe? No importa realmente cuánto tiempo tú has estado atado. Yo quiero decirte que este es el día en que Jesús quiere liberarte de tu pecado, quiere liberarte de tu presión, quiere darte una nueva vida, una vida para que tú la puedas vivir en abundancia. Y quiere el Señor que desde este día tú te conviertas en un ciudadano del cielo. Más que ciudadano de cualquier país, tenemos que ser ciudadanos del cielo. Vemos lo que dice el verso 6. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Yo me imagino que ellos fueron con temor. Como yo lo decía, si yo hubiera sido uno de sus discípulos, habría ido pero con temor. Así que ellos obedecieron. Los discípulos obedecieron la palabra de Jesús. ¿Sabes qué? La libertad sucede en el momento en que la palabra de Dios encuentra la obediencia en el hombre. En el momento en que tu obediencia es demostrada al Señor, es entonces cuando tú vas a experimentar la libertad en tu vida. ¿Y sabe qué? Esto es lo que es más importante para Dios, nuestra obediencia a su palabra, en vez de que nos encontremos con activismo religioso. ¿Sabe lo que es el activismo religioso? El activismo religioso tiene una connotación negativa y es cuando hay personas que piensan que por hacer muchas cosas en la iglesia están agradando a Dios. Eso era como nos habían enseñado. Por eso que las personas cuando iban a la iglesia trataban de hacer muchas cosas
y eran vistos. Y la gente puede decir, ¡uy, qué comprometido! ¡Qué comprometida con el Señor! Pero en su casa tenían un desastre. Golpeaban a sus esposas, trataban mal a sus hijos, robaban en el trabajo. Sin embargo, llegaban a la iglesia y hacían muchas cosas. Y pensaban que haciendo muchas cosas entonces obtenían o tenían, ¿cierto?, el apoyo del Señor. Por eso tiene que existir una obediencia en nosotros y no el activismo religioso. Puede Dios haberte hablado, puede haberte dado una palabra. Hay muchas personas, no, Dios hace un par de años me dio una palabra y me dijo esto. No lo pongo en duda. Dios puede haberte hablado, pero no vas a ver su cumplimiento mientras andes en desobediencia. Si hay desobediencia, no hay bendición. El plan de Dios no puede cumplirse en tu vida. Para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, debemos andar en obediencia. Muchas personas quieren ser bendecidas por Dios, sin embargo, andan en desobediencia. No siguen los principios de su palabra. Se recuerda a estos dos reyes, Saúl y David. ¿Se acuerda? Encontramos sus historias ahí en el libro de Reyes y de Crónicas. Saúl fue desechado, ¿por qué? Por desobediente. Porque quiso hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Tenemos varios desobedientes en la Biblia, por ahí hay uno que se llama Jonás también. ¿Se acuerda de la canción Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios? Y por eso vino un gran pez y se lo comió. Era un profeta de Dios, sin embargo quería hacer las cosas a su manera. Y a veces nosotros tomamos esa actitud, nos ponemos un poco obstinados. El Señor nos está dando muchas señales de que no es por ahí y nosotros insistimos de que es por ahí. Las muchachitas cuando están de novio, el muchacho es celoso, a veces hasta te ha insultado y la muchachita enamorada pasa por alto esas cosas y se casa. Y después vienen los problemas. Pero si ya lo viste las señales antes de casarte. Muchas veces Dios nos muestra señales, nos da advertencias, pero a veces nosotros insistimos a hacer las cosas a nuestra manera. A diferencia de Saúl, el rey David, la palabra de Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. ¿Sabe qué? Muchas veces tomamos esta palabra y pensamos que David tenía un corazón parecido al de Dios. Pero cuando se dice en la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no quiere decir exactamente eso, porque ¿sabe qué? David pecó y le falló a Dios. Fue un varón, pero fue un varón que a pesar de sus debilidades tenía una disposición de obedecer y era aquel que estaba en el corazón de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios había puesto su mirada en David. Él quería levantar a David, pero el pueblo levantó a Saúl. Realmente Dios no lo había levantado. Fue una decisión del pueblo. Por eso cuando nosotros tomamos malas decisiones, siempre las cosas van a salir mal. Mire lo que dice 1 Samuel 13 y 14. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste a lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará más. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. El profeta le está diciendo, ya Dios te ha desechado. ¿Y qué es lo que hace
Saúl. Empieza a acusar, sí, lo que pasa es que el pueblo, yo quise hacer esto, lo hice por mejor. No le ayudes a Dios. Simplemente obedece a Dios. No trates de ayudar a Dios, porque cuando nosotros metimos las manos, la regamos, como se dice en buen mexicano. Un cristiano estará atado y no experimentará la completa libertad en el área donde no está obedeciendo la palabra. En el área donde haya desobediencia, vas a estar atado, no vas a experimentar una libertad en el Señor. Por ejemplo, si alguien está atado al rencor y a la venganza, es porque no está aplicando la voluntad de Dios de perdonar a los demás. Mire lo que dice Mateo 6:14. Si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Si alguien está preocupado, es porque no está poniendo en práctica la oración. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada o por nada estéis afanosos, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Se da cuenta? Si alguien no experimenta libertad financiera, es porque no está glorificando a Dios a través de sus finanzas. ¿Quieres ser bendecido financieramente y no eres generoso con la obra de Dios? No abres tu mano, no consideras diezmar u ofrendar. Proverbios 3, 9 y 10. Mire este principio. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y si usted lo hace, la promesa es, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si somos generosos con la obra del Señor, el Señor nos promete tener lo suficiente. No nos va a faltar nada, pero sea generoso. Usted puede estar atado a la austeridad, puede estar viviendo de manera austera porque no está practicando la generosidad. Lucas 6:38 en la Nueva Traducción Viviente. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Sabe qué? Esto es un principio de la palabra de Dios. La gente que es generosa, Dios la bendice aún más, porque sabe que no van a retener, sino que van a seguir abriendo la mano. Las personas generosas siempre reciben para que continúen siendo generosas. Así nos damos cuenta que muchas de las áreas donde los cristianos están atados es donde no están aplicando la palabra de Dios a sus vidas. Para vivir en libertad, debe ser un hijo obediente. Ahora, yo quiero que el día de hoy nos vamos diferentes a nuestros hogares. Vamos a orar para que Dios nos ayude a practicar la obediencia en toda área de nuestra vida y podamos vivir esa vida abundante que Él nos prometió. Porque Él nos ha prometido vivir una vida abundante. ¿Pero qué significa esa vida abundante? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra abundante, siempre la desviamos a lo material. Pero una vida abundante es una vida teniendo lo suficiente. Y una vida donde Jesús reina en tu corazón. Juan capítulo 10, verso 10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Para eso ha venido el Señor, para darnos vida, para que disfrutemos de la vida. Gloria a Dios. Hay una cantante muy famosa, ¿cierto?, que decía que la vida es un carnaval. ¿Se acuerda de eso? Sobre todo los dominicanos. Bueno, nosotros sabemos que la vida no es un carnaval, que tiene altos y bajos, y las penas no se van cantando, ¿cierto? Las penas se van orando y después cantando. ¿Qué significa lo que estoy diciendo?
Estamos en la tierra donde vamos a experimentar aflicción de la carne. A veces van a venir problemas imprevistos y vamos a tener momentos y días buenos y malos. Todo nos pasa. A todos nos pasa. Pero tenemos que confiar en el Señor. Que si Él ha vencido al mundo, nosotros también podemos vencer. Quiero que comprendamos que Dios quiere que seamos practicantes de su palabra a través de la obediencia. Y la obediencia es un acto de adoración. Cuando usted está obedeciendo al Señor, usted lo está adorando. Santiago 1, 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. En el versículo 8 nos habla que la multitud era numerosa. Había una gran multitud. La gente religiosa. Siempre nosotros vamos a encontrarnos con personas que nos dirán que aman a Dios. Usted va a hacer una encuesta allá afuera y le va a preguntar, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no le creen a Dios. Creen que hay un Dios, pero no lo conocen. Y más bien ellos tienen una idea en su mente acerca de Dios. Más bien ellos han creado un Dios en su mente que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos habla la verdad, corrige nuestro pecado, nos advierte que tendremos días malos, que tendremos aflicción. No nos promete riquezas materiales, como lo promete el falso evangelio de la prosperidad. El Dios de la Biblia te promete paz en tu corazón, que a pesar de estar atravesando cualquier dificultad, Él va a estar contigo y nunca te va a dejar solo, nunca vas a estar sola, porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Ahora, en el versículo 9, nosotros vemos que la multitud lo aclamaba. Había una gran muchedumbre. Ahora, yo creo que había, de toda esta muchedumbre, y lo podemos corroborar lo que sucede después, esa muchedumbre no toda estaba adorando genuinamente al Señor. Muchas de esas personas probablemente estaban yendo porque sabían de Jesús, era famoso. Era famoso, se había hecho fama por sanar enfermos, por levantar personas de la muerte. Así que, oye, viene el tal Jesús de Nazaret. Vamos a verlo, vamos de qué se trata. Y hay gente que siempre se suma a la muchedumbre, que está observando, que pasan desapercibidos en la muchedumbre. Hay gente en la muchedumbre que realmente quiere adorar a Dios, pero hay otra que está observando. A ver, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué provecho puedo sacar de esto? A ver, algo está pasando. ¿Están regalando dinero aquí? Había una muchedumbre y que gritaba y aclamaba, Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, sin embargo, esas mismas personas fueron las que días más tarde gritarían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esas mismas personas que días antes le daban la bienvenida con ramas de olivo, Hosana al Rey que vive, ahora gritaban días después, crucifíquenlo. ¿Y qué quiero decir con esto? El corazón del hombre es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Por eso usted no se deje guiar por sus emociones. Porque cuando nos guiamos por nuestras emociones, podemos cometer pecado, podemos dañar, podemos dar una mala palabra. ¿Quién no lo ha hecho?
¿Ha ofendido usted a alguien que ama? Yo creo que todos lo hemos hecho. A veces en un momento de enojo hemos ofendido a nuestra esposa, a nuestros hijos, a alguien más hemos ofendido y hay dolor porque las palabras hieren. El corazón es engañoso. Usted se enoja con alguien y usted le dice, no te quiero ver nunca más en mi vida. El momento de ira. Y en el momento que esa persona no está, dice, ¿qué es lo que hice? Yo amo a esta persona. Muchos que se separan después descubren que realmente se amaban. Así que nuestro corazón es engañoso. No nos dejemos guiar por nuestras emociones, sino confiemos en la palabra de Dios. Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Yo muchas veces me he desconocido. He hecho cosas que no pensé que quizás haría. No confíe en usted, confíe en la palabra de Dios. Confíe en el que vive en usted. No confíe en usted, o si no se va a morder la lengua. ¿Quién se ha mordido la lengua aquí? Todos nos hemos mordido la lengua, ¿cierto? No confíe en usted, confíe en la palabra de Dios. Por eso hay que dejar las emociones a un lado. Y si nosotros tomamos una decisión y una determinación por Cristo, no va a depender de nuestras emociones. Hay gente que anda buscando iglesia porque son emocionales. Quiere estar sintiendo cosas. No, yo no voy a esa iglesia porque el Espíritu Santo no está ahí, en ese lugar. Pero si el Espíritu Santo vive en ti, así que si tú no sientes el Espíritu Santo, el problema eres tú, no es la iglesia, no es la predicación. O siempre andas buscando pasar para que te oren sobre ti, o tener una experiencia que te caigas, porque eso se ve por todos lados. La gente anda buscando emociones, experiencias. Yo les voy a ser bien honesto. Yo estuve muchos años en iglesias, en diferentes iglesias, y sé mucho. Pero me cansé de eso, me cansé del emocionalismo. Muchas personas que uno las veía el domingo, poco menos en la presencia de Dios en el tercer cielo, y en la semana eran, pero los terribles. Su vida no cambiaba. Uno los veía en el templo hablar en lengua y después los veía con la grosería a flor de labio. Emociones. Y yo no digo que las emociones sean malas. No me malinterprete, no me lleve al extremo. A veces cuando estoy cantando, estamos adorando al Señor, a veces vienen emociones en nuestra vida y lloramos. Yo muchas veces he llorado en la presencia del Señor. Me he compungido de corazón. Así que no queremos suprimir las emociones, no queremos eliminar las emociones, pero que las emociones no sean las que dirigen nuestra vida. Debemos confiar en Dios y su palabra. Bueno, ya vamos a concluir y aplicar. Vamos a recopilar estos 5 puntos importantes. Primero, que nuestras palabras sean respaldadas por nuestras acciones. Se lo voy a resumir más simple. Menos bla bla y más acción. Recuerde, lo que creemos se refleja en lo que hacemos. Así que usted aprenda de la palabra del Señor y comience a analizar lo que usted cree. ¿Lo que yo creo es bíblico, sí o no? Tercero, permita que Dios desate todo pecado y confiéselo. A veces estamos atados en los pecados y estamos escondiéndonos de Dios. Permita que Dios desate su pecado para que sea libre. Cuarto, Dios desea nuestra obediencia, no nuestro activismo religioso. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero Dios quiere nuestro corazón. No quiere apariencias, quiere nuestro corazón. Para vivir en libertad debe ser un hijo, repita conmigo, obediente, obediencia.
Eso es lo que le agrada al Señor, la obediencia. ¿Es fácil ser obediente? No, no es fácil, tenemos que admitirlo. Pero ¿sabe qué? Con la ayuda del Señor es posible. Número 5 y último. Distíngase de la multitud que solo alababa a Dios de momento y de manera emocional. Seamos esos adoradores que andan buscando al Padre, que le adoran en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dicen al Señor? Hosana. Hosana en las alturas. Dígale al Señor, Hosana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén.